Hola amigos, bueno, esta va a ser nuestra última sesión. Esta será la sesión número 10 de nuestro taller. Como ya les había comentado la clase anterior, bueno, pues esta sesión la ocuparemos para atender diferentes casos o diferentes eh, temas que tienen que ver justo con elementos de la carpeta de producción, ¿no? Ahorita en nuestra clase de YouTube seremos realmente muy breves, mucho más breves que las veces anteriores, pero recuerden que tenemos todavía para atender mucho más a fondo nuestra clase en Zoom. Entonces, bueno, pues quiero mostrarles justamente un poco de lo que se puede hacer con el storyboard, cómo podemos nosotros realizar storyboard o bueno, ponerles algunos ejemplos de storyboard y sobre todo también checar algunos de los valores de plano que después iremos a tocar más en lo que es el shooting script, ¿no? Para esto es importante que recordemos cuáles sean los valores de plano. Anteriormente ya habíamos visto un poquito de valores de plano, entonces lo repito un poco para que quede subido en YouTube y lo puedan ver cuantas veces quieran. Y mostraremos entonces ahorita en esta sesión de YouTube, primero valores de plano, después algunos ejemplos con de Shooting Script y posteriormente algunos ejemplos de storyboard y para qué podría servirnos el storyboard. Fue un gusto para mí estar con ustedes durante estas 10 sesiones en las que nos vimos desde YouTube e incluso en aquellas sesiones para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en ese taller cuando era todavía presencial. Les agradezco mucho, fue para mí un enorme gusto acompañarlos y pues esta es nuestra última sesión y quizás sea la última vez que escuchemos este corre cámara. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí con la cuestión de los valores de plano primero, ¿no? Tenemos algunas posiciones de cámara, por ejemplo, cuando la cámara está a la altura del rostro del personaje, se dice que es un emplazamiento normal, ¿no? Cuando movemos un poquito la cámara hacia arriba, este se le conoce como plano picado, y cuando lo movemos un poquito hacia abajo se le conoce como contrapicado. Cuando la cámara está completamente picada hacia arriba, con el ángulo de 90 grados y el objetivo de la cámara mirando directamente hacia la parte de abajo, se le conoce como cenital. Su contraparte, que sería con el objetivo viendo completamente hacia arriba, se le conoce como nadir. El nadir realmente es un plano muy poco común, pero que sí se llega a utilizar, ¿no? Por ejemplo, Tarantino lo ocupa pues en algunas de sus películas, al igual que el cenital, ¿no? El cenital sí es muy recurrido, ¿no? El nadir un poquito más difícil de encontrar, pero eso no quiere decir que no lo podamos encontrar en las películas, ¿no? Ahora, en cuanto a los valores de plano, ¿qué es un valor de plano o qué es nuestro plano cinematográfico? Nuestro plano es justamente lo que se ve en pantalla. Y estos eh, planos se les llama de diferente forma o se les llama valor de plano determinado a lo que muestra de la parte del cuerpo de nuestros personajes, ¿no? Planos abiertos significa que nos muestran mucho, planos cerrados quiere decir que se enfocan solamente a una o unas partes de nuestro personaje, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito de lo más pequeñito a lo más grande para poder ir entendiendo eso, ¿no? Uno de los planos más conocidos es el close-up, es el segundo más cerrado, perdón, de los planos, y esto va a comprender el rostro de nuestros personajes, ¿no? Es decir, que podamos ver la expresión de su rostro, quiere decir que al menos tenemos que ver la comisura de los labios y las cejas, ¿no? Como lo tenemos en esta primera imagen, ¿no? Este ya es un close-up, ¿no? Obviamente podemos abrirnos un poquito más, como en el caso de estas imágenes, donde sí podemos ver, en el caso de esta, por ejemplo, toda la cabeza, acá igual casi toda la cabeza, solamente falta un poquito de la barba, un poquito de la frente, ¿no? Acá igual tenemos toda la cabeza, pero si tenemos comisura de labios, ceja, es close-up, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta de Hannibal Lecter no tenemos toda la cabeza, pero sí podemos entender bien el rostro de nuestro personaje, ¿no? Y este sería un close-up, ¿no? El plano más cerrado que vamos a encontrarnos es el Extreme Close-Up. El Extreme Close-Up nos va a mostrar solamente una parte de nuestro personaje. Puede ser los ojos, como acá, ¿no? Puede ser la nariz,
puede ser un pie, etcétera, ¿no? Cuando nos muestra una parte de un personaje se le llama extreme close-up. Cuando este plano es muy cerrado y nos muestra un objeto, entonces no se le llama extreme close-up, sino se le llama insert o insert, ¿no? En el caso de acá tenemos un insert de un reloj, ¿no? Extreme close-up, nariz. Extreme close-up, ojos, ¿no? Y puede ser extreme close-up, por ejemplo, zapato, o extreme close-up, pie, más bien, porque si fuera zapato solamente, pues sería un insert también, ¿no? Entonces, cuando es para objetos, es insert. Cuando es la parte del personaje, es extreme close-up, ¿no? Y este sí es el plano más cerrado que nos vamos a encontrar, ¿no? Tenemos también el medium close, y ojo, no hay que confundir el medium close con el medium shot. El medium close es un plano un tanto cerrado que va a incluir los hombros y la cabeza, ¿ok? Como en esta imagen que tenemos en el centro, vemos hombros y cabeza, ¿no? Hombros, poquito, digamos, del pecho, pero realmente es poquito, y cabeza, ¿no? Igual acá, ¿no? Hombros, cabeza, ¿no? Hombros, cabeza, ¿no? En cambio, el medium shot, este sí ya es un plano que justamente nos va a mostrar la mitad del cuerpo de nuestro personaje. No importa si está sentado o está de pie, si muestra la mitad es un medium shot, ¿no? Acá, por ejemplo, es un medium shot, nuestro personaje está sentado, y acá tenemos un medium shot, nuestro personaje está de pie, ¿no? Acá igual está medium shot, que es de pie, y otro medium shot donde el personaje está sentado, ¿ok? Si nos muestra la mitad de nuestro personaje, es un medium shot, ¿ok? Entonces no confundir medium shot, que nos muestra la mitad de nuestro personaje, con el medium close, que nos muestra solamente pecho, parte de los hombros, bueno, hombros, partecita del pecho y cabeza, ¿ok? Ahora, hasta aquí, digamos, terminan los planos cerrados, ¿no? De hecho, el medium shot ya no es considerado del todo un plano cerrado, ya es un plano medio, por así decirlo, ¿no? A partir de los que siguen del medium shot ya son planos abiertos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el American shot. El American shot es un plano que se inventa eh, para los western y va a ir principalmente de la rodilla a la cabeza. Esta regla se puede mover un poquito arriba, un poquito abajo, como en el caso de acá, es poquito arriba de la rodilla a la cabeza, poquito abajo de la rodilla a la cabeza, ¿no? Pero la intención justamente es, pues, algo cercano a la rodilla, a la cabeza, ¿ok? Después tenemos el full shot. El full shot es el plano donde se muestra nuestro personaje de cuerpo completo, con la característica de que no debe haber mucho aire en la parte superior de la cabeza de nuestro personaje, ¿no? Si hubiese mucho espacio, entonces ya estaríamos hablando de planos todavía más abiertos, ¿no? Entonces alcanzamos a ver el plano eh, completo, el cuerpo completo de nuestro personaje, ¿no? Y lo tenemos todavía hasta cierto punto cerca, ¿no? Ya es un plano bastante abierto, pero que nos mantiene con cierta cercanía de nuestro personaje. Estos que vamos a ver ahora a continuación, después del full shot, ya son planos mucho más abiertos todavía, ¿no? Como por ejemplo el long shot, ¿no? El long shot nos permite ver justo el cuerpo completo de nuestro personaje, pero el aire que hay en la cabeza o en la parte superior sí ya es considerable, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro personaje, en esta imagen que es Will Smith, en la de Soy Leyenda, nuestro personaje cabe casi completo, bueno, completo y otro poquito en la parte de arriba, ¿no? Igual, nuestro personaje en esta imagen cabe casi dos veces arriba, ¿no? Igual en este caso cabe casi dos veces arriba, ¿no? Este sería ya un long shot, donde nuestro personaje sí lo podemos apreciar bien, pero sí ya se nota con cierta distancia. Después tenemos el Extreme Long Shot. Este es el plano más abierto que tenemos. Y el Extreme Long Shot, el personaje realmente no nos importa tanto, salvo quizá ubicarlo dentro de un espacio, como en el caso de la bici, aquí en este caso, ubicamos a estos personajes dentro del espacio. Pero lo que nos ayuda mucho el Extreme Long Shot es a describir el espacio, ¿no? Como acá, ¿no? Podemos ver un paisaje acá, igual, son las montañas, lo que más nos importa es el paisaje, y sí, tal vez ubicar dentro de este paisaje, dentro de este espacio, algunos personajes, como en este caso o como en este caso, pero lo principal es justamente el poder eh, pues, describir de alguna forma el espacio, ¿no? Y este es el plano más abierto al que nos podemos encontrar, ¿no? Películas como El Señor de los Anillos, quizás recordarán, utilizan mucho el Extreme Long Shot, donde vemos las montañas
y nuestros personajes caminando ahí para llegar a su lugar, pues, de meta, ¿no? Entonces, este es el plano ya más abierto y pues esto nos da una variedad de planos muy importante porque ahora vamos a ver justamente esto que se llama shooting script o guión técnico, ¿no? El guión técnico justamente es un guión que se escribe eh, basado en lo que tenemos en el guión literario, pero la función principal es hacer la puesta en cámara y describir los movimientos de cámara. Aquí vamos a tener abreviados justamente los valores de plano. ELS es Extreme Long Shot, LS es Long Shot, FS es Full Shot, ¿no? Podemos tener un close-up tal vez que es un CU, ¿no? A ver si yo te encuentro alguno por aquí. Acá, por ejemplo, es un medium close-up, ¿no? Acá sí tenemos el close-up, medium shot, ¿no? Acá otra vez un full shot, un long shot, ¿no? Entonces, todos estos valores de plano que acabamos de ver los vamos a abreviar, ¿no? El insert, pues se escribe como tal insert, o pues igual también pueden encontrar alguna abreviación, pero normalmente el insert sí se escribe completo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para tener nuestros shooting vientos? Pues en este vamos a traducir justamente la cuestión del guión literario a ya el emplazamiento de cámara. Y aquí sí recuerden que en el guión literario no podemos poner emplazamientos de cámara, no podemos dar indicaciones de cámara, etcétera. Para eso es este guión, ¿no? Para esto es el shooting script. Y por ejemplo, vamos a leer esta primera escena, ¿no? Nuestra primera escena se desarrolla con 3 emplazamientos de cámara y dice: 1, extreme long shot, una carretera de terracería serpentea un cerro, una combi rotulada con la inscripción El Carromato de Tespis se abre camino por la carretera, ¿no? Entonces vamos a tener valor de plano y qué es lo que ocurre en ese plano, ¿no? Acá igual, ¿no? Long shot, igual la combi, y la descripción del plano, ¿no? Acá también podemos incluir movimientos de cámara, como aquí, ¿no? Full shot, barrido de carretera, esta es una indicación de cámara, el barrido es este efecto que podemos ver en la carretera cuando la cámara está en movimiento y se ven las rayas pasar muy rápido, eso es un barrido, ¿no? Barrido de carretera. Luego tilt up, el tilt up recordemos que es el movimiento hacia arriba, ¿no? Donde movemos la cámara hacia arriba. Y nuevamente descripción de la escena, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos tener incluso movimientos que justamente nos ayuden a tener diferentes valores de plano en un mismo emplazamiento, como por ejemplo, este empieza en un long shot. La combi está estacionada con la puerta lateral abierta. Hay una pequeña carpa frente a ella. Dionisio sale a de la parte trasera de la combi. En una mano sostiene un perchero y en la otra lleva sombrero, vestuario y varias telas. Se acerca a cuadro, es decir, Dionisio el personaje se va a acercar hacia la cámara y entonces va a pasar de un long shot a tenerlo en full shot, ¿no? Acá el personaje es el que se mueve hacia la cámara y por eso no hay una variación de plano. Pero también podemos encontrarnos, por ejemplo, donde lo que se mueve es la cámara, como en este caso, ¿no? Que empieza en un full shot, la cámara ya está vestida con los telones, hay un dolly out, que recordemos que es el movimiento de cámara hacia atrás, ¿no? Cuando la cámara se va moviendo hacia atrás. Dolly out, vemos 4 percheros llenos de máscaras y vestuarios colocados en cada una de las esquinas de la carpa, nos seguimos alejando hasta tener la carpa en long shot, ¿no? Entonces pasa de un full shot a un long shot, pero aquí lo que se mueve es la cámara. Y si se dan cuenta, se va a seguir moviendo, ¿no? Hay un paneo, que es este movimiento lateral, de 180 grados para poder ver a Elian y a Demian, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de guión es donde yo voy a permitirme poner justamente las indicaciones de cámara, ¿ok? Si necesito un dron, si necesito un dolly, etcétera, todos esos movimientos de cámara se traducen en este guión técnico. Este guión técnico después va a pasar a ser graficado en un storyboard como el que tenemos aquí, ¿no? Que mostraré de forma breve ya nada más para terminar esta clase. Y bueno, acá podemos ver, por ejemplo, tenemos primero un full shot, ¿no? Lo que vamos a ver después es un close-up, ¿no? Acá tenemos el close-up, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que nos plantea también estas flechas es, por ejemplo, movimientos de cámara y tal. Por ejemplo, cuando teníamos un dolly in, lo podemos representar con una flecha como esto, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que el plano va a empezar así, pero que la cámara se va a ir acercando poco a poco, ¿no?
cuando la flecha la tenemos en este lado, bueno, también podría simularnos un paneo, ¿no? Esto quiere decir que va a haber un paneo siguiendo a estos personajes, etcétera. Esta flecha, por ejemplo, donde no alcanzamos a percibir qué es lo que sucede, pues justamente nos da una indicación de un barrido, ¿no? Lo que les decía, el barrido de carretera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes, pues traducen de alguna forma el shooting, ¿no? Acá tenemos también algunos otros ejemplos, eh, también de lo que podría ser un storyboard, cómo podríamos resolver nuestro storyboard, ¿no? Entonces, pues de alguna forma estos nos van a ayudar muchísimo para cuando nosotros querramos por ejemplo, organizar y tratar de visualizar la película, pues justamente el storyboard es una de las mejores herramientas y de las que más nos ayudan en este proceso, ¿no? Entonces, pues por esta clase será todo. Con esto me despido, pero recuerden que en nuestra sesión profundizaremos en esto y en todos esos otros temas que habíamos acordado en nuestra última sesión en Zoom, donde habíamos platicado que pues íbamos a ver diferentes temas que eran de la inquietud de ustedes y que habíamos reservado esta última sesión para atender esos temas. Sin más por el momento, yo me despido y me dio mucho gusto estar con ustedes en este taller de 24 por segundo. Hasta luego.